Vamos a pasar al siguiente ponente, que nos va a hablar de energía solar térmica en edificios existentes. Doña Pilar Pereda Suquet, arquitecta, miembro de los comités técnicos de normalización de AENOR, pertenece a la base de expertos técnicos y auditores de ENAC, es autora de varias publicaciones y especialista en energía solar e instalaciones de gas en la edificación. Desde junio de 2011 es secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. No sé si se puede pasar un poquito la pantalla. Estaba intentando cargármela y no he podido. Sobre todo por la pantalla. No sé, nos cambiamos. Bueno, el teclado sí, con el ratón. Bueno. Gracias, Juan, por la presentación. En media hora tampoco podemos hacer muchas cosas. Yo he intentado centrar la presentación un poco en las posibilidades que veo de incorporar energía renovable, exactamente energía solar térmica, en rehabilitaciones de edificios existentes. Cuando nosotros estamos, siempre que hablo de rehabilitación, me gusta un poco centrar, evidentemente, cuando hablamos de una obra nueva, nuestro papel está en blanco y las condiciones del proyecto, de alguna manera, las fijamos los proyectistas, respondiendo, lógicamente, a las necesidades del proyecto y cumpliendo, evidentemente, la reglamentación al respecto. En el caso de una rehabilitación, nuestro papel ya no está en blanco, tenemos condiciones de proyecto fijadas previamente. Además, tenemos, lógicamente, que cumplir la reglamentación. En el caso de la rehabilitación de edificios, bueno, en las otras partes del Congreso ya se ha hablado de la rehabilitación del envolvente y de las cubiertas. Ahora, en esta parte, se está hablando de la rehabilitación de la instalación térmica. Supongo que se ha hablado y se seguirá hablando. Y además tenemos en la parte correspondiente al combustible, ya sean los combustibles tradicionales o las energías renovables que podamos incorporar. No sé si está Luis de Pereda, creo que le he visto que viene mañana a hablar de la geotermia, por ejemplo, como otra renovable que sería factible de incorporar en muchos casos. El Código Técnico habla ya de distintos tipos de intervención, habla de ampliación, de rehabilitación integral, de rehabilitación parcial, de reforma, de cambio de uso. Evidentemente, cuando no es obra nueva, todo lo demás muchas veces se mezcla y no queda claramente definido. En estos tipos de intervención nos encontramos que ya el papel ese que yo decía que estaba en blanco ya no está en blanco y tenemos condicionantes constructivos, arquitectónicos, reglamentarios, económicos y de todo tipo. Si nos centramos en los condicionantes reglamentarios, hablando siempre desde el punto de vista de la instalación solar térmica, de las renovables, como antes ha dicho el ponente anterior, el Código Técnico y el RITE al final es la reglamentación global que reúne toda la edificación en este momento. Bueno, luego está otras reglamentaciones urbanísticas, otras cosas, pero digamos como cuerpo general con el CET, el Código Técnico y el RITE se barre mucha parte. Bueno, pues las instalaciones solares térmicas están tratadas en las dos reglamentaciones, porque realmente el RITE es quien fija las condiciones administrativas. El RITE es quien dice cuándo hay que poner una instalación de energía solar, quién tiene que revisarla e incluso qué tiene que cumplir. Lo que pasa es que cuando dice qué tiene que cumplir, dice tiene que cumplir la HE4, la sección técnica HE4 de contribución solar mínima de ACS del Código Técnico. Realmente, el Código Técnico, aunque nos parece siempre que es el que regula la instalación solar, realmente lo único que regula son las condiciones técnicas, siendo las condiciones administrativas las que están reguladas en el RITE. Nos dice cuándo hay que inspeccionar esa instalación, etc.
Entonces, lo primero que tendríamos que ver es el concepto de reforma que nos da el RITE. El RITE dice que una reforma es cuando incorporamos nuevos subsistemas de climatización o de producción de ACS o modificamos los existentes. Cuando sustituimos los existentes, hablamos de reforma, por otros de diferentes características, ojo, cuidado, diferentes características, o ampliación del número de equipos generadores de calor o de frío. También dice que reforma la incorporación de energías renovables, es decir, si incorporamos energía solar, es reforma, y entonces tendría que cumplir el RITE en la parte reformada. El cambio del tipo de energía utilizada, las salas de calderas de carbón que se están pasando pues, a gas, a biomasa, etcétera. El cambio de uso previsto de los edificios, los cines que están viéndose convertidos en centros comerciales, por ejemplo. En todo esto es reforma y hay que aplicar el RITE en toda la parte reformada. ¿Qué se consideran características diferentes en el RITE? Pues se considera características diferentes cuando el equipo que se cambia tiene una variación de potencia del 25% o se cambia por otro que tiene otro sistema de evacuación. Esto ha sido un poco hablando de lo que es reforma. Lo que realmente nos interesa en esta ponencia ¿es obligatorio realizar una instalación solar térmica para ACS en edificios existentes en los que se reforme la instalación térmica? Bueno, extraído del documento de preguntas y respuestas del RITE, documento reconocido por el Ministerio, con lo cual podríamos esgrimirlo ante cualquier administración. La reforma debe adecuarse al RITE en la parte reformada, por lo que no es obligatorio realizar la instalación solar térmica para ACS. Es decir, yo reformo la instalación, pero no tengo por qué incluir una instalación de solar térmica. La misma es obligatoria en nueva edificación o en reformas integrales. Cuando ya estamos hablando de una reforma integral, ya sí tengo que incluir instalación solar. Es decir, en una rehabilitación tendría que, lo primero, determinar si es una rehabilitación parcial o una rehabilitación integral a la hora de ver si tengo que aplicarle el RITE, el Real Decreto 1027, y si es rehabilitación parcial y es reforma, solo tengo que aplicar el RITE en la parte reformada, y si es una instalación nueva o una rehabilitación integral, que las trataría igual, toda la instalación hay que adecuarla al RITE y sí que hay que incluir una instalación solar térmica. Eso es en cuanto al RITE. En cuanto al código técnico, el código técnico se está reformando, ya hay un borrador, en el cual se introducen criterios de aplicación de las exigencias en intervenciones en edificios existentes. Nos hacía falta hasta dónde puedo llegar en un edificio existente. Esta modificación intenta introducir criterios tanto de flexibilidad como de condiciones técnicas, económicas y arquitectónicas específicas. El código técnico dice en esta reforma, bueno, en una edificación nueva yo puedo llegar hasta aquí, al máximo, tengo que cumplir todas las exigencias básicas. En una rehabilitación podré hacer lo que pueda. En unas podré llegar más lejos y en otras, pues a lo mejor me quedo más próximo. Lógicamente tendré que ir haciendo un tratamiento específico del CTE para adaptarlo a mis necesidades. Siempre, evidentemente, con el criterio de no empeoramiento. Nunca vamos a hacer una rehabilitación para perder calidad, perder seguridad, perder habitabilidad, reducir las condiciones en un edificio. Eso es evidente. El Código Técnico, no obstante, lo dice. En cuanto a la instalación solar, ¿qué dice la modificación del Código Técnico? Dice que la sección H4 de contribución solar mínima de agua caliente sanitaria no será de aplicación en intervenciones en edificios, excepto en aquellos casos en los que exista una demanda de agua caliente y o climatización de piscina cubierta. Entonces, ahí, si tenemos una piscina cubierta, siempre hay que poner energía solar. Que se reformen íntegramente bien el edificio o la instalación térmica, lo que nos decía el RITE, o, esto no lo decía el RITE, o que se produzca un cambio de uso o un incremento de más del 50% de la demanda de ACS cuando la demanda inicial era superior o igual a 5.000 litros días. Si se me incrementa mi demanda en un 50% más, tengo obligatoriamente que poner una instalación solar.
También deja abierta el código técnico. ¿Qué le digo? ¿Que no? Vale. También deja abierta la posibilidad del código técnico de que nos encontremos con situaciones en las que por la configuración del edificio existente, por el emplazamiento, no podamos incluir una instalación. En ese caso, lo que nos dice es que podrá sustituirse parcial o totalmente el aporte energético de energía solar por otro aprovechamiento de energías renovables, por energías residuales. Por ejemplo, las bombas de calor a gas, se puede calentar agua con la energía residual del motor que les sobra y sería una alternativa. Hay ordenanzas solares que lo dice textualmente, o por procesos de cogeneración, o si no, introducir medidas con las que se demuestre que tenemos un ahorro y una reducción de CO2 equivalente a la que tendría con la instalación solar. Hay otra directiva que tenemos que cumplir, es la Directiva 2009-28, en la cual se fija que un 20%, el objetivo global vinculante es que un 20% de la energía tiene que estar generada a partir de fuentes renovables. Eso también, de alguna manera, apoya el que tengamos que poner energías renovables, solar térmica, en las rehabilitaciones, porque obra nueva, no nos engañemos, que se va a hacer poca. Entonces, tendremos que aprovechar las rehabilitaciones. La Directiva 2009 dice, a título de curiosidad, ¿no? A veces nos parece que países como Bélgica, bueno, pues países como Bélgica solamente tiene en el 2005 implantado un 2,2 de energías renovables y va a llegar a un 13. En los Países Bajos un 2,4, Luxemburgo un 0,9, el Reino Unido un 1,3. Sin embargo, tenemos países como Letonia, que tiene un 35% y va a llegar a un 42%. Suecia, claro, Suecia es Suecia, sol no tienen, pero un 40% de renovables tienen. Y van a llegar a un 50%. Luego, el Reino Unido no es porque no tenga sol, porque Suecia debe andar por ahí. En España teníamos en el 2005 un 8,7% y vamos a llegar a un 20%. Eso se decía, ya veremos a ver. Por otra parte, tenemos el Real Decreto 47. El Real Decreto 47 de calificación energética decía que se aplicaba a las reformas o rehabilitaciones de edificios con una superficie útil superior a 1.000 metros cuadrados, en el que se renueve más del 25% del cerramiento. Esto también ha cambiado. Y ahora se considera reforma, donde sí que habrá también que imponer una instalación solar térmica, aquellas modificaciones, reformas o rehabilitaciones, donde el coste real de la renovación referente a la envolvente o las instalaciones técnicas sea superior al 25% del valor del edificio, excluyendo el suelo, o se renueve más del 25% de la envolvente. Aunque nos quedemos con lo segundo, que es lo que creo que va a ocurrir en cuando se transponga la EPBD 2010 a la reglamentación española, como se quita el límite de los 1.000 metros cuadrados, es suficiente para que haya un 72% más de edificios existentes que tengan que tener una calificación. Y ahí también puede intervenir el tema de las renovables. Y ya para terminar, la Directiva 2010 nos habla también del edificio de consumo de energía casi nulo, que dice que tiene que ser un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que eso se va a conseguir desde la arquitectura, porque la única forma de que un edificio no consuma es que no gaste. Y para que no gaste, la envolvente tendrá que ser buena, tendrá que estar bien diseñado, las ventilaciones, la iluminación, etcétera. Y sigue diciendo que la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida procederá de fuentes renovables. Esto también apoya a que, lógicamente, en la rehabilitación se implementen este tipo de instalaciones. Bueno, los otros condicionantes importantes que tenemos son los arquitectónicos. Los arquitectónicos, claro, cuando nosotros partimos de un centro urbano consolidado, de un tejido urbano consolidado, pues nos podemos encontrar cubiertas planas muy hermosas donde sea fácil el poder instalar una instalación solar térmica, pero nos podemos encontrar otros cascos históricos en los cuales sea bastante complejo y bastante complicado poder implementar este tipo de instalaciones. En las rehabilitaciones de la instalación que estábamos hablando, ventilación, calefacción, refrigeración, ACS, interviene también las de las fuentes de energías, renovables como convencionales, porque a veces también cambiar la fuente de energía convencional ayuda a mejorar considerablemente las emisiones, lógicamente, como todos ya sabéis. Bueno,
¿Qué es una instalación solar? Una instalación solar, dependiendo para qué uso esté dedicada, si tenemos una instalación solar que solamente está dirigida a calentar el agua caliente sanitaria, estará constituida por un sistema de captación, por un sistema de intercambio y acumulación, donde el calor que ha recogido estos captadores y que circula por este circuito primario se intercambie con este circuito secundario donde vamos a utilizar, y siempre con un equipo convencional de apoyo, bueno, pues para aquellos casos en los que no tengamos esa energía o no sea suficiente para elevar la temperatura de nuestro acumulador, o la vecina del segundo, muy apañada, ha bañado a todos sus hijos a las 6 de la mañana y cuando te levantas tú a las 8 no hay agua caliente. Entonces siempre tenemos que tener el equipo convencional de apoyo. Ese es en el caso de una instalación para agua caliente sanitaria. Si hablamos de una instalación para piscina cubierta, lógicamente aquí lo que tenemos es también el sistema de captación, el sistema de intercambio, un equipo de apoyo, y aquí lo que no tenemos es acumulación, porque realmente la acumulación es el propio vaso de la piscina, que es donde acumulo el calor. Si la piscina es descubierta, como en las piscinas descubiertas el RITE me dice que yo no puedo calentar ningún espacio exterior con energía que no sea de fuente renovable, lógicamente aquí he perdido en el camino también el equipo de apoyo. Me he quedado simplemente con el sistema de captación, el intercambiador y la piscina. En Segovia, en León, en Burgos, seguro que es una buena forma. Es una buena forma de calentar y utilizar mejor la piscina, y es una excelente forma de poder derivar los excedentes de la instalación solar a esta piscina descubierta, que me la encuentro a las 10 de la mañana con una temperatura muy agradable en esas zonas. Claro, si estoy en Sevilla, pues bueno, casi que mejor lo echamos a otro lado. Cuando la instalación es para agua caliente sanitaria y calefacción, pues lo que tendremos será, además de la parte correspondiente al agua caliente sanitaria, una red de radiadores que distribuirá el agua que me he calentado con mi energía solar. Para este tipo de instalaciones son muy adecuadas, por ejemplo, como equipos de apoyo, las calderas de baja temperatura, también las de condensación, pero las de baja temperatura son más económicas, porque realmente con un suelo radiante o con unos emisores un poquito más grandes de lo habituales, puedo tener un complemento muy bueno y puedo tener un ahorro importante de energía. ¿Qué problema tengo en la calefacción? Que lógicamente tengo que ver en una instalación solar para calefacción, tengo que ver qué hago con los excedentes esos en el verano. Para ello, si yo la utilizo para refrigeración, tendría que contar con un equipo de absorción. Claro, por eso no estaría mal el tener un tipo de instalación como esta, en la cual en invierno, mediante un equipo auxiliar, incremento la temperatura del agua de mi acumulador para la calefacción, y en verano, que me va a sobrar todo eso, lo paso a través de una cámara, de un equipo de absorción para utilizarlo para refrigeración. Sería un equipo muy completo. Bueno, ¿qué componentes tiene la instalación solar? La instalación solar tiene el sistema de captación, problema. Tiene el sistema de intercambio, no es problema, son muy pequeñitos, son como una caja de zapatos en general, no es mucho problema. El sistema de acumulación, problema, los acumuladores suelen ser grandes. El equipo de energía auxiliar, bueno, pues tampoco es mucho problema, porque ya le tenemos. O bien tenemos equipos murales individuales, no nos van a causar problemas, o bien tenemos una sala de máquinas donde tengo mis equipos, tampoco es problema. Y me estoy refiriendo siempre a la hora de una rehabilitación. Los sistemas de regulación y control son pequeñitos, no tienen problemas. Los equipos auxiliares que conforman todo el circuito hidráulico son siempre pequeños y sin mayor historia. Vasos de expansión, bombas para hacer circular el aire, purgadores para extraer el aire, etcétera. Nunca dan problemas. O sea, los dos grandes problemas de una instalación solar en una rehabilitación es ¿dónde meto los captadores? Bueno, también en obra nueva, ¿y dónde meto los acumuladores? Ese es el problema fundamental. Bueno, pues ¿dónde meto los captadores? Depende de la cubierta que yo tenga. Como os decía al principio, si tengo una cubierta plana, genial. ¿Cómo tengo que poner, cómo sería deseable colocar los captadores? Pues como cuando vamos a la playa, así de fácil, mirando al sol, orientados al sur, cuanto más al sur mejor, es evidente. Y inclinados,
Pues inclinados, en lugar de en el suelo, como nos ponemos todos en verano en la playa a tomar el sol, inclinados la latitud geográfica. Este verano hay que tomar el sol inclinados con la latitud del sitio donde estemos. Pero no es cierto esto. Realmente el sol en verano, así se toma menos el sol que en horizontal. Lo que ocurre es que en horizontal se capta más energía en invierno. Como en una instalación solar, cuando más energía te necesitas captar es en invierno y no en verano, por eso los captadores deben de colocarse de acuerdo con la latitud geográfica. Se capta el máximo de energía en el invierno y el mínimo de energía en el verano. Una cubierta plana, no tenemos problemas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre son las sombras que puedan dar una fila sobre otra, ahora lo veremos, o incluso el peto de la cubierta. Los soportes, todos los fabricantes lo tienen, incluso para vientos fuertes hay soportes muy resistentes, no tiene problema. Una instalación en cubierta plana no da problema. Ponemos unas zapatas. Si las podemos hacer así de bien como estas, pues es estupendo. Y luego, eso sí, siempre la estructura que esté triangulada. Simplemente, si no hay dinero para hacer unas zapatas así, se pueden poner unos tacos de hormigón y es más que suficiente. Y que esté triangulada, porque el problema fundamental es el viento en una instalación solar. Siempre hay soluciones para ubicar los captadores, sí. Se me han dado casos de instalaciones, es decir, es que no nos cabe la instalación y decir el ayuntamiento de turno, concretamente uno en Cataluña, vamos a ver, ¿a ustedes alguien les ha dicho que sea obligatorio poner pistas de tenis? Pues quite usted la pista de tenis y pone los captadores que dice usted que no le caben. Pues así es. Evidentemente, esta solución no es genial. Unos están arrojando sombras sobre otros normalmente, unos estarán bien orientados pero otros menos. Bueno, no son soluciones ideales. La superposición arquitectónica en obra nueva es muy fácil, aunque también ya tiene unos determinados condicionantes. Claro, estoy superponiendo sobre algo que ya está. Entonces, la inclinación ya no va a poder ser esa óptima de la latitud, ya va a ser la que tiene mi cubierta. El sur ya no va a poder ser el sur-sur, ya será el sur que le toca a esa cubierta, por ejemplo. Hay integraciones muy singulares, claro, no muy aptas para rehabilitaciones. Esto es un edificio de Pablo Iglesias Maldonado, en Sánchez de Vallecas, que tiene esta fachada de tubos de vacío muy impresionante, pero que en una rehabilitación no creo que sea muy factible de hacer. Pero bueno, soluciones como estas, de celosías con tubos de agua a modo de captación, sí son fáciles y sencillas que se puedan integrar. Integraciones arquitectónicas es cuando el panel está haciendo la función de un elemento de construcción de nuestro edificio. Bueno, pues esto es la casa de un arquitecto de Friburgo, municipal además. Todo Friburgo está lleno de captadores solares, viendo esto os lo podéis imaginar, ¿no? Entonces todas las barandillas son tubos para captar energía solar, tiene aquí fotovoltaico, la casa gira para ir en todo momento recogiendo el sol. Bueno, pero sí que hay cosas como esta que sí se pueden meter en una rehabilitación, donde tienes una ventana, tienes un captador solar térmico y hasta uno de fotovoltaico, que ahora con la liberalización del autoconsumo pues podría ser interesante. Soluciones sencillas para una rehabilitación, pues fijaros, una marquesina, me quedan 10, no sé, vale. Una marquesina que está dándome sombra a toda una fachada de sur que me estaba dando un calor aquí, que para qué. Con unos simples soportes para fachada, los hay en el mercado, estos son de Juncker, por ejemplo, y puedo dar soluciones imaginativas y que me pueden solventar problemas. Bueno, esto es Friburgo, el arquitecto municipal, como veis, lo lleva a gala. Esto es una fachada de tubos de vacío. Los tubos de vacío son muy interesantes, sí, pero hay que tener cuidado. Esa fachada al poco tiempo terminó así, porque los chicos del barrio le tiraban piedras y se cargaban los tubos de vacío. Cuando se cansaron de sustituirlos, le pusieron una rejilla delante. Si yo para poner unos captadores solares tengo que hacer esto, yo creo que no merece la pena ponerlos. Yo aquí me pelearía por decirle a la administración de turno que, bueno, no es el sitio ni la forma. O esto, que supongo, quiero pensar que esto es el sur, porque claro, si encima el sur es este, es para matarle al que haya hecho la instalación.
En estos casos está muy justificado utilizar tubos de vacío. Los tubos de vacío tienen la ventaja de que tú puedes orientar cada uno de los absorbedores que está en su interior para recoger el sur, para mirar lo más posible al sur, con lo cual puedo hacer esto y a lo mejor aquí resulta que todos los absorbedores están inclinados 45 o 50 grados para buscar el sur. Bueno, es una solución. Esto parece que va a echar a volar los paneles y el tejado. Y esto, pues lógicamente, es que no han contado con un técnico. Vamos, yo diría que ni siquiera con un instalador. Una solución, estos son unos captadores de Thermoslate del grupo Cupa, son de pizarra, son una integración, sustituyen al tejado. ¿Son eficientes? Bueno, son regular de eficientes, tienen un 50% aproximadamente del rendimiento que tienen los captadores normales y se requiere aproximadamente el doble de captadores, pero bueno, a lo mejor hay ámbitos en los cuales puede ser interesante utilizar este tipo de captadores. ¿Cumplen el código técnico? No, pero en muchas rehabilitaciones ya hemos visto que no tendría por qué poner una instalación solar. Si la pongo, bueno, pues a lo mejor tengo que pelearme, el decir, es que mira, estoy en un casco histórico en el cual no puedo estar aquí poniendo determinadas cosas. A lo mejor me interesa ir a estas soluciones. Hemos hablado antes del volumen de acumulación. El volumen de acumulación es grande también. Un acumulador puede llegar fácilmente a ser como un frigorífico enseguidita, 1.500 litros. Pero imaginaros cuando hablamos de 50 litros. Volumen de acumulación y la superficie de captación son inversamente proporcionales. Con esto se puede jugar a veces, cuando nos sobrepasamos el límite y tenemos excedentes, a veces podemos ir a colocar menos captadores, incrementando el volumen de acumulación o a la inversa. Tiene que estar, según el código técnico, entre 50 litros por metro cuadrado y 180. Pero lo importante es que os quedéis con que es inversamente proporcional. A mayor acumulación, menor superficie de captación o a la inversa. Menos captadores, mayor volumen de acumulación. ¿Veis? Pueden llegar a ser importantes. Tienen que estar aislados, como hablaban antes de los conductos, pues también los acumuladores tienen que estar aislados, vienen ya normalmente con su abriguito preparado y sin mayor problema. Antes hemos hablado de esa orientación óptima. Claro, hay un tema en las instalaciones solares, hay dos problemas importantes. Uno son las pérdidas, porque lo que te dice el código técnico no es que si tienes pérdidas no llegues a cubrir el 70% o el 60% que tienes que alcanzar de contribución solar. Lo que te dice es que si tienes pérdidas pongas más captadores allí donde no las tengas para llegar a cubrir ese 60, 65, 70%. Y el otro grave problema son los excedentes. Es mejor quedarse corto en una instalación solar a tener excedentes y que en un verano en el cual se va toda la comunidad de vacaciones, si no hay un mantenimiento adecuado de un portero que cubre los captadores, que los desconecta o que hace algo, estallen todos. Es mucho mejor quedarse corto en el grado de cobertura. Bueno, las pérdidas siempre son, lo que os decía, por desviación con el sur y también las pérdidas son por la desviación en cuanto a esa latitud geográfica en la inclinación del captador. Esto en un programa de cálculo se ve rápidamente cómo varía el número de captadores que hace falta variando estos aspectos. Ahora bien, las pérdidas por orientación y por inclinación de los captadores están determinadas mediante este gráfico del código técnico. Toda esta parte central blanca tiene unas pérdidas muy pequeñas, de un 5%, y cómo se obtienen es cruzando el círculo correspondiente al ángulo de inclinación con la recta correspondiente al ángulo de azimut. Lo que tenéis, o lo que quería dejar claro, es que con un ángulo de azimut variando entre menos 35 y más 35 grados del sur, es decir, en este triángulo, y con un ángulo de inclinación entre 50 y 30 grados, nos situamos en esta zona en las cuales las pérdidas son de un 5, un 6%, muy llevaderas y muy asumibles. En cuanto a las sombras, pues en cuanto a las sombras es un poco más complicado. Lo primero porque calcularse en las sombras es difícil.
Las sombras es el porcentaje de radiación solar global que hubiera llegado a esa superficie y que hubiera captado el captador de no existir el obstáculo, en este caso la chimenea y el... la sombra del peto es una sombra que hay que tener en cuenta, evidentemente, la primera. Tengo que alejar suficientemente los captadores para que no me esté dando sombra el peto a la primera de cambio, porque voy a perder mucha contribución solar y eso va a hacer que tenga que poner más captadores, porque nadie me la perdona. Una cubierta, las chimeneas, pasa igual, te están arrojando sombras a unas horas muy tempranas. El arbolado, esta es una casa en la cual se empeñó el señor en poner un captador solar, pusieron este captador solar con un equipo de los que se hace el vacío, no me sale ahora el nombre, ahora os lo digo, y bueno, no había manera de que aquello captara, además lo podían haber puesto un poco más abajo, pero lo pusieron aquí. El señor dijo que iba a cortar un árbol, o sea, fijaros qué barbaridad, corto un árbol para poner el captador. Bueno, afortunadamente no cortó el árbol y la instalación pues se quedó con el captador dándole bien la sombra absolutamente todo el día. Era un sistema dryback, es el sistema antítesis de todos los sistemas de energía solar porque se basa en hacer el vacío. Es ideal para una rehabilitación pequeña, es ideal porque no tienes que hacer nada. O sea, el sistema tiene ya todos sus componentes de forma que cuando la bomba está parada, todo el fluido baja al acumulador y aquí no hay nada, con lo cual no se sigue calentando. No tengo ningún problema ni de heladas ni de exceso de contribución solar. Cuando la bomba se pone en funcionamiento, el vacío, el aire se baja aquí y el fluido sube al captador y entonces empieza a calentarse. Esto está controlado, lógicamente, por sondas de temperatura que van moviendo la bomba. ¿Cómo se calculan las sombras? Pues a partir de este gráfico también del código técnico, en el cual estos cuadraditos representan el solsticio de invierno, los dos equinoccios, otoño-primavera y el solsticio de verano. Aquí tenemos las zonas centrales del día. ¿Cuándo tendré más pérdidas? Pues tengo más pérdidas, lógicamente, cuando estoy en esta parte, porque cuando tapo estos cuadraditos con un edificio, me están dando mucha sombra y me están quitando mucha radiación. Cuando estoy en los extremos, que son las horas bajas del día y los equinoccios menos importantes, a veces ni siquiera me representa nada la sombra. Lógicamente, que esté dando sombra a las 8 de la tarde no tiene ninguna relevancia. No os asusten las sombras, fijaros, estos son unas sombras reales y tal, veis que está bastante cubierto y tiene un 4,41% de pérdidas, o sea, no es demasiado significativo. Hay que hacerlas. ¿Cómo se calcula una instalación solar? Pues esto ya se calcula exactamente igual, sea nueva que sea de rehabilitación. A partir del uso de la temperatura del agua obtengo la demanda, a partir de la demanda y en función de la zona climática y del combustible que estoy utilizando, voy a las tablas del código técnico en las cuales me dice la contribución solar mínima que tengo que cubrir. El uso lo que me da realmente es el consumo en litros de agua caliente sanitaria a día a una determinada temperatura. Bueno, estos son los del código técnico. Dices, ¿y todos los usos son iguales? No, es que el problema de las instalaciones solares térmicas es que hay más de 100 ordenanzas. El Real Decreto de Cataluña, el de Galicia le han quitado, afortunadamente, y el código técnico. Está el pliego de condiciones de IDAE y el pliego de condiciones de APERCA de la Generalitat de Cataluña, con lo cual es toda una reglamentación unitaria, como veis. Bueno, pues entre el código técnico, IDAE, APERCA, etcétera, ni siquiera coinciden las unidades. Es decir, un hotel, por ejemplo, el código técnico habla de litros cama como unidad. IDAE de litros cama, el decreto de Cataluña, el 21/2006, de litros persona, y ordenanzas hablan de litros habitación. Con lo cual, claro, aquí me da un valor considerando lo que considere la ordenanza como habitación, aquí por persona, aquí por cama, que nunca se ha sabido muy bien si es doble o individual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo como veis. Además, también he pensado siempre
por qué había más agua o había más demanda en los hoteles de 5 estrellas que en los de 2, como si fueran más limpios los clientes del hotel de 5 estrellas. Pero es así. La temperatura tampoco te la piden que calientes a la misma temperatura toda la reglamentación. Hay ordenanzas que te la piden a 60 grados. Dice, el agua quiero que usted la lleve en el acumulador hasta 60 grados. ¿Vale? Hay otras que te dicen que a 50. Hay otras que te dicen que a 45. La gran mayoría te dicen a 45. ¿Y qué dice el código técnico? Pues que toda es a 60. Todos estos datos hay que meterlos en la batidora, en los cuales luego me dirá cuántos captadores necesito, según la ordenanza, según el código técnico, según el decreto de Cataluña, etcétera. Os diría, por ejemplo, que el decreto de Cataluña te sale siempre como un 50% más de captadores que con el código técnico, que se dice pronto, 50% más de captadores. Otro punto muy importante es la calidad del captador a la hora de una instalación térmica. Eso no lo he puesto, es fundamental la calidad del captador. Si en función de las pérdidas y de las ganancias que tiene ese captador, puedes necesitar 10 o 20, y digo 10 o 20. Entonces eso a la hora de que me quepan en una rehabilitación los captadores es fundamental. Bueno, las zonas climáticas hay 5, aquí las tenéis. Lógicamente las más rojas son las más cálidas, que son las del sur, y las menos cálidas son las amarillas, que son las del norte. Y con todo eso entramos en estas tablas en la cual, en función del tipo de combustible y en función de la demanda de agua caliente que haya obtenido en función del consumo y del uso y de la zona climática en la que esté, me dice la contribución solar mínima que tengo que cubrir con mi instalación, en el caso de agua caliente o de piscina cubierta. Bueno, como yo ya he llegado a saber la contribución solar mínima que tengo que cubrir, lo que tengo que hacer es saber qué me aporta mi instalación, porque lo que yo aporto con mi instalación tiene que ser mayor o igual a la contribución solar mínima. Parto de la demanda, que la tenía aquí calculada, la paso a kilovatios hora y solo para agua caliente o piscina, incluso para calefacción, con el método FESAR puedo llegar a saber lo que aporta mi instalación y ya está. Vale, me queda esta solo, El método FESAR parte de un polinomio de segundo grado o de tercer grado, en el cual hay solamente 2 parámetros, que son el parámetro D1, que es la relación entre la energía que absorbe el captador al mes y la demanda mensual del edificio, y el parámetro D2, que es la energía que pierde el captador. Aquí, en estas 2 fórmulas, es donde aparece la eficiencia del captador, tanto en cuanto a energía que gana como en cuanto a energía que pierde. Es muy importante, si una instalación no os cabe, que probéis con otro captador más eficiente, porque podéis llevaros una sorpresa importante. Bueno, y a partir de aquí, todo son fórmulas, hacemos la integración a lo largo del mes y al final a lo largo del año. Bueno, era un poco a tiempo. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer, ¿sí? Vaya. Evidentemente van por el lado de la ineficiencia. Con toda esta época de crisis, lo que yo me encuentro es que lo que nos piden nuestros clientes, a veces con la técnica no se lo podemos dar porque siempre el presupuesto es menor. ¿Tú sabes hacia dónde vamos? Si se tienden a unificar los valores o seguimos que en San Sebastián de los Reyes es distinto que en Cataluña. Esta locura de que tiramos con pólvora del rey. Sí, sí, o sea, es que es así, es terrible, terrible, porque además es lo que decía, no solo hablamos de que en uno me pida un 60% y en otro me pida un 70%, es que en uno me dice que quiere 150 litros por cama y en el otro me dice que quiere 70 litros por persona y en el otro 250 por habitación. Y además que quiere que la caliente a 60, 50, sí, no lo sé. El código técnico, las noticias que tengo, que son evidentemente extraoficiales, es que va a intentar rebajar las exigencias de forma que se pueda llegar sin tener tantos problemas de excedentes, etcétera. Eso creo que no va a facilitar el que desaparezca lo otro, porque como aquí todos queremos ser yo más,
pues ya te digo que el Real Decreto de Cataluña es increíble, increíble. Incluso metiendo los valores de radiación y de temperatura del agua del pliego de condiciones de APERCA, que benefician un poquito los cálculos, estás entre un 40 y un 50% por encima del código técnico. Bueno, una pregunta más. ¿Sabéis que podéis participar luego en la mesa redonda a través de la página web del Congreso? ¿Cómo puede ser? Hablaban antes del problema en los edificios de los años 50 al 80. Yo veo un problema muy grave en los edificios de vidrio, que nunca han cumplido con la norma básica, con la CT79. Con el código ya prácticamente están prohibidos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos edificios de vidrio? Y luego, respecto al código técnico, yo pensaba que era obligatorio en toda España. Esto parece ser que no es así, ¿no? No, sí, vamos a ver. El código técnico es obligatorio en toda España, pero hay una cláusula en el código técnico que dice que, salvo que otra reglamentación aplicable de mayores exigencias. Es decir, el código técnico es un código de mínimos. Por encima de eso, cualquier administración puede regular, y eso es lo que ocurre. En cuanto a lo de los vidrios, pues no sé si soy yo la persona más indicada para hablar. Creo que sería mejor la gente de Envolvente, ¿no? Muros cortina va a haber siempre. Un muro cortina, yo creo que un muro cortina bien tratado, con una doble envolvente, con unos buenos parasoles, intentar que el sol no llegue al cristal en el momento. Incluso ahora hay vidrios que tienen tratamientos, tratamientos antisolares muy eficientes. Muchas gracias, Pilar.